Buenas tardes, soy Yasmin Calle y en esta oportunidad voy a explicar mi proyecto de argumentación que trata de abordar la cuestión de por qué persiste la violencia de género en el Perú. Mi postura es que los mecanismos estatales que si se pretenden, buscan frenar la violencia contra la mujer, nunca podrán lograr este objetivo. ¿Por qué? Porque no atacan el problema integralmente, desde la raíz, no atacan la violencia desde su origen. La primera razón está más ligada al ámbito de educación y la segunda al ámbito social. Para tratar de explicar por qué la violencia contra la mujer sigue pasando, responsabilizo a las medidas de educación sexual en el Perú. Pero primero hay que abordar qué es educación sexual, qué entendemos por esta y qué beneficio nos trae en su correcta aplicación. Es así que la educación sexual tiene distintas definiciones. La más conocida es aquella que se dedica a la reproducción. Sin embargo, la educación integral en sexualidad abarca más allá de las cuestiones relativas al sexo y las enfermedades de transmisión sexual. Esta educación ESI, impartida de manera adecuada, tiene objetivo promover la salud y el bienestar. He aquí la importancia de la ESI, pues promueve el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género. Promueve valores, actitudes y habilidades para la toma de decisiones consciente y críticas con relación al cuidado del propio cuerpo y las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad. Una incorrecta aplicación es la que genera la violencia contra la mujer persistente en el Perú, ya que esta educación debería frenar el riesgo de ser parte del sexismo, así asegurar a las nuevas generaciones o a las que se encuentran en proceso formativo a aprender conceptos como la identificación de tipos de violencia y ambientes violentos, establecer relaciones saludables y vínculos no violentos. Especialmente, enfoque en la enseñanza de formas sociales básicas alternativas a la violencia, la ausencia de sistemas de evaluación. De esta manera, los educadores tienen un incompleto entendimiento de lo que comprende la educación y generaba el mal entendimiento y, en consecuencia, el escándalo de los padres. El tercer punto, la inadecuada aplicación de la educación integral, sexual integral, trae como consecuencia la reproducción de la violencia contra las mujeres. La sociedad peruana se caracteriza por la resistencia a la difusión de la educación sexual integral. De ahí que la violencia contra la mujer ha logrado reproducirse a pesar de los constantes intentos por el Estado para tratar de erradicarla. Esta oposición se basa en pensamientos conservadores y equívocos respecto a lo que implementa la ESI. Su sustentación se basa en que acceder a este tipo de educación convoca a niños y jóvenes. Este es un problema porque el conocimiento parcial ocasiona malas interpretaciones. Y lo único masivamente popular sobre las ESI, sobre la educación sexual integral, es referente al sexo. Eso se debe a la común correlación negativa y parcial sobre lo que implica la CESI. Especialmente aquí se entiende que abordar la educación sexual en las instituciones educativas es un gran desafío. Y más aún durante las primeras infancias. La educación integral sexual se convierte en una problemática pedagógica y evitan implementarla, y esto ocasiona, es el origen o la causa del que se siga continuando con la violencia contra la mujer. Una mala aplicación de las políticas públicas de educación sexual. El segundo punto, la ausencia de una conciencia social respecto a la violencia contra la mujer ocasiona que los mecanismos que buscan frenarlos no sean efectivos. La sociedad peruana es responsable de que la problemática de la violencia contra la mujer no haya sido erradicada. En el Perú no hay una sólida conciencia social respecto a la violencia que vive la mujer. Por ello, es imposible identificar como propio este problema. Es así que surge el debate en torno a las responsabilidades. ¿Quién es responsable? Está presente la cuestión de por qué lo que le pasa a una mujer me debería importar. La primera razón consiste, y la más obvia, es que es un problema grave que pone en peligro la vida de las mujeres y niñas. Está demostrado por los constantes casos que limita el ejercicio de su libertad y autonomía. Sobre todo pone en peligro su integridad física y emocional, como también su desarrollo como persona. Sin embargo, a pesar de la creciente tasa de feminicidio y la caída del índice mundial de seguridad, llego a pensar que esta razón de violencia que ataca hacia las mujeres no es suficiente para frenar o tomar conciencia sobre este problema, como si fuera poco la gran cantidad de abusos cometidos contra ellas. La segunda razón sería que nos involucra y nos afecta a todos, es decir, que somos partícipes de la violencia contra la mujer peruana. Ahora surge la pregunta de cómo podemos ser responsables, cómo somos partícipes, y el por qué la responsabilidad de la violencia recae en todos. Inicialmente debemos reconocer que hemos sido testigos de un fenómeno histórico, social, cultural que es la violencia de género, que hemos presenciado su incremento a pasos gigantes en nuestro país. Esta violencia tiene su origen en la simetría de las relaciones entre hombres y mujeres, por lo que uno de los factores desencadenantes de la violencia es el machismo, que está muy arraigado en la cultura peruana, el cual nace de la cuna del patriarcado y es mantenido bajo el modelo de nuestra sociedad, en donde se le da mucho más valor al trabajo productivo del hombre que al cuidado de la mujer que brinda en casa. Desde el hogar familiar, que es el centro, se podemos reconocer inicialmente cómo la violencia se impregna, nace desde lo mínimo, la unidad básica de la sociedad. Sin embargo, Begoña Maestre presenta que la responsabilidad de la violencia contra las mujeres debe ser exclusivamente individual de quienes están implicados. Esto quiere decir que se entiende la responsabilidad personal de esta violencia al deber de hacerse cargo de las consecuencias sobre uno mismo y sobre las acciones que uno decide emprender. Es así que la responsabilidad es directa e indiscutible, y no pueden pretender negar su falta atribuyendo a un agente externo, porque culpar a la sociedad sería responsabilizar a la estructura social de los problemas de violencia y restar la importancia a la responsabilidad personal de quien comete esta falta. Considero que la violencia contra la mujer no se puede reducir a la responsabilidad individual, ya que la persona que comete este daño no es el único culpable.
En primer lugar, es importante aclarar que no se puede negar la responsabilidad individual de la agresión, y no tratamos de eximir o liberar de culpa, sino analizar el trasfondo de estas acciones, es averiguar qué hay detrás de esas decisiones y estos actos violentos. Es erróneo tomar estos casos de manera aislada, ya que sería reducir el problema de la injusticia a las acciones individuales de un sujeto. Al ampliar el análisis de la violencia cometida, logramos reconocer que existe un patrón de violencia, es decir, que los sucesos de violencia son repetitivos, debido a que tienen una fuente común, un espacio donde todos se desarrollaron, pero